adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Fuimos hablando del versículo 1 al versículo 6, luego hablamos del versículo 6 hasta el versículo 15, ¿no? Y ya íbamos a entrar al versículo 16, donde el apóstol Pablo hace una declaración o una proclamación realmente poderosa. Realmente poderosa, hermana, poderosa, ¿sí? Saben que este texto
del cual vamos a leer, es un texto, podríamos decir que es el corazón, la esencia de la carta a los romanos, ¿sí? Esta carta a los romanos es el corazón del cristianismo. Muchos creyentes pueden dar testimonio de que a través de esta carta de Romanos han sido totalmente convertidos, ¿sí? Aquí podemos ver que el apóstol Pablo nos muestra algo muy, pero muy importante. El apóstol Pablo nos muestra cómo puede ser, ¿no?, un Dios perfectamente justo, un Dios tremendamente justo, puede perdonar y puede aceptar en su presencia a hombres y mujeres injustos o injustas como son los seres humanos, ¿no? Como que en medio de ese perdonar y aceptar, su justicia es preservada, su justicia continúa intacta, ¿sí? ¿Cómo puede ser que Él nos perdonó, Él nos lavó y Él sigue siendo justo? Y es por ello que el apóstol Pablo, a través de esta tremenda declaración, deja en claro lo que quiere decir este evangelio, este corazón del evangelio. Recordamos textos anteriores, podemos ver que Pablo, cuando envía esta carta, decía hace un momento que él envió esta carta a una iglesia que él no conocía. Él no conoció personalmente a los hermanos de la iglesia de Roma. Él deseaba visitarlos, ¿no? Por ejemplo, del capítulo 1, si leemos allí en el versículo 9, ¿sí? Fíjense lo que él dice, ¿no? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y fíjense el versículo 11. Dice, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo de Pablo era comunicarles. ¿Qué les quería comunicar? ¿Un chisme? ¿Una crítica? ¿Una murmuración? No. Él les quería comunicar un don. Él quería comunicarles el evangelio. Como dice aquí en el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El propósito de Pablo era ¿cuál? Anunciar el evangelio. Él se le había sido imposible llegar a Roma. Le fue imposible. Por ello tuvo que escribir esta carta. Pablo tenía un fervor por querer ir a visitar a los hermanos en Roma. Él quería anunciarles el evangelio y que ese evangelio tiene también implicaciones. Capítulo 1:14 de Marcos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía Jesús? Predicando el evangelio del reino. Y si vamos, versículo 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto
he venido. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, yo he venido para algo, he venido para predicar el Evangelio. Y dice en el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Cuál era la misión de Cristo? Más allá de hacer los milagros, más allá de sanar, de salvar, más allá de echar fuera demonios, ¿cuál era la misión? Predicar el Evangelio, anunciar las buenas noticias. Y en el capítulo 2, versículo 2 también dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Porque Jesús dejó ejemplo y Él dejó mandatos. Y ahora estamos viendo acá a un hombre llamado Pablo, que también su misión era predicar el Evangelio. Entonces dice que él tenía un ferviente deseo de ir a visitar a ¿quiénes? A los hermanos allí en Roma. ¿Y para qué? Para anunciarles el Evangelio. Él estaba ansioso, hermanas queridas, de llevar las buenas noticias del Señor. Tú estás ansiosa de predicar la palabra. Miren, yo hoy estaba re ansiosa. Porque si hay algo que a mí me apasiona es hablar de Cristo a los demás. Hace un rato lo hice por una llamada a Perú. Hoy a la mañana lo hice a través de un WhatsApp con algunas hermanas. Al mediodía lo hice con mis hijas, compartiéndoles el mensaje. Yo no sé si tu mover será así, deseosa, apasionada por dar esas buenas noticias. Quizás tú me digas, pero no tengo a quién. Siempre el Señor va a poner a alguien para que le compartas. Quizás tus vecinos, tus amistades, de tu trabajo, con las personas que te encuentres. El Señor siempre nos va a dar la oportunidad de anunciar las buenas noticias. Pero depende de quién, de nosotras. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, y si vamos al versículo 16, que es el versículo clave en esta noche, ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo 16? Porque no me avergüenzo. Escuchen bien, hermanas, porque vamos a estudiar este texto. Porque yo quiero que te quede claro lo que el apóstol Pablo nos enseña en la palabra. Miren, yo a veces digo, tanto recibimos, ¿y qué estamos haciendo para dar lo que recibimos? El Señor dice, recibid de gracias, también dad de gracia. Lo que recibimos tenemos que darlo. Entonces, fíjense que aquí Pablo, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, dice Pablo, no me avergüenzo. Esta era una declaración extraordinaria, hermanos. Miren, Pablo lo dijo hace más de 2000 años y hasta el día de hoy sigue resonando esta palabra, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y cuántos y miles y miles y miles de creyentes lo declaramos constantemente? Muchos los ponen en práctica y muchos solamente lo dicen de dientes para afuera, porque muy dentro de ellos se avergüenzan del Evangelio. Entonces, esta declaración, si la analizamos, fíjense que el apóstol Pablo tenía todas las razones para avergonzarse del Evangelio. ¿Quieren saber cuáles eran esos motivos? Aquí se los voy a compartir.
Él se podía avergonzar del Evangelio porque saben que él fue apresado allí en Filipos por causa del Evangelio. Él fue apresado. Entonces ya ahí tenía un motivo. También fue expulsado de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica lo expulsó. ¿Y por qué lo expulsó? Por predicar el Evangelio. ¿Tenía motivos o no para avergonzarse? Tenía motivos. Tenía razones de qué avergonzarse del Evangelio. Fue sacado en secreto allí en Damasco. Tuvo que ser colgado ahí dentro de una canasta y que fue sacado por las murallas allí de la ciudad porque lo querían linchar. Entonces lo metieron en una canastita y lo sacaron por allí. También él tuvo que salir escoltado allí en la ciudad de Berea. Chao, amor. ¿Por qué? Porque también allí en Berea también lo querían linchar. Tuvo que salir escoltado porque si no, pues lo linchaban, ¿no? También en Atenas fue burlado. Lo vieron como tonto en Corinto. Fue apedreado, casi como muerto, allí en la ciudad de Listra. Tenía motivos para avergonzarse del Evangelio, porque imagínense apedreado por causa del Evangelio, ya en ese momento. Si hubiera dado media vuelta y mejor me voy a mi casa a dormir, ya no predico nada, total me han querido apedrear, ¿no? Hubiera podido haber pensado de esa manera. El apóstol Pablo, por predicar el Evangelio, lo acusaron de blasfemo, allá en Jerusalén, casi lo matan a golpes por predicar el Evangelio. Entonces, si tú lo miras de una manera humana, cualquier persona ya hubiera tirado la toalla, ¿sí o no? Con todo eso, con todo este obstáculos y de cosas que vivió el apóstol Pablo, hubiera dicho, ¿saben qué? No quiero nada del Evangelio. Su integridad físicamente, su integridad emocional estaba en peligro del apóstol. E incluso en ese momento había pues una oposición tremenda. El cristianismo tenía mala reputación allá en Roma. Los cristianos eran acusados. ¿De qué se les acusaba a los cristianos? De ateos. ¿Y por qué ateos? Porque no adoraban a los dioses de Roma. Recordemos que Roma tenía muchos dioses, ¿no? Ahí está su dios Luna, su dios Júpiter, su dios, Olimpo. Entonces, como los cristianos en ese momento no se humillaban, no adoraban a esos falsos dioses, bueno, los tomaban de ateos. El imperio romano eran tremendamente autosuficientes. Lo que giraba allí en medio del imperio romano era el adorar al César. Recuerden ustedes que el César era ahí el Dios para ellos, ¿no? Todos tenían que rendirse al César. Los cristianos, hermanas queridas, en ese momento rehusaban postrarse ante este gobernante, ante alguien que no era su Señor. Ellos jamás se postrarían ante alguien que no sea el Señor Jesucristo. Y es por ello que vino toda la persecución en ese momento, porque ellos tomaron la decisión de que al único que tenían que adorar era a Cristo Jesús, al Salvador del mundo, al Redentor. Nada diferente de hoy, ¿no? Hoy no tenemos el gobierno romano, pero pareciera que sí. ¿Y el mundo por qué no quiere el cristianismo? Porque el cristianismo tiene verdades y valores de fe cristiana. En esa cultura de aquel tiempo,
grecorromana, el mensaje del evangelio pues era locura, ¿no? Realmente resultaba absurdo el mensaje del evangelio. Los cristianos en ese momento que proclamaban del Salvador del mundo, hablaban de Cristo Jesús, y claro, el que investigaba en ese momento quién era Cristo Jesús, pues investigaban y se daban con la sorpresa que ese Cristo Jesús era un carpintero, ¿no? Todas sabemos que el Señor Jesucristo ayudaba a José, al esposo de María, allí en su carpintería. El Señor Jesús trabajaba en carpintería, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? Que toda esta gente grecorromana de este gobierno anticristiano, ver a los creyentes que adoraban a ese Cristo que había sido un carpintero, pues para ellos era una locura, que había nacido en una pequeña aldea, en un establo, que incluso había sido condenado a muerte en una cruz por un gobernante romano. O sea, era algo inconcebible. Por ello, esta gente del pueblo de Roma miraba a los cristianos como insignificantes y para ellos era un absurdo su fe. Como hoy nos ven, ¿no? Muchos, cuando hablamos de nuestra fe, ¿no? Muchos piensan que, ¿qué le está pasando, no? Pero eso sucedía en aquel momento, hermanos. En ese momento, una persona, un ser humano, morir en una cruz o una muerte por crucifixión era el peor castigo que se aplicaba. Era el peor castigo. Era algo cruel, era algo vergonzoso. Y ese castigo cruel de la crucifixión se reservaba para los peores criminales en ese momento. Y era prohibido para los ciudadanos de Roma que puedan ir a una cruz. Ellos no podían pasar por una cruz. O sea que, hermanas, esta cultura grecorromana, en conclusión, ellos pues decían que el evangelio era la peor locura, la peor insensatez, la peor estupidez, la peor tontería, el confiar en ese Jesús, en ese carpintero. Era una locura. Fíjense, si tú vas a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, ahí hay algunos textos que el apóstol Pablo, ¿no?, menciona. Él dice, por ejemplo, allí en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Entonces, la cruz, para los que no son salvos, es locura. Pero para los que creen, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. El poder de Dios en nosotros. Aleluya, ¿no? Entonces, para ellos una locura. Para ellos un absurdo el evangelio. Un insulto a su inteligencia de los griegos, de los romanos. Entonces, muchos cristianos en ese momento, y yo creo que hoy también, ¿no?, es por ello que no predican el evangelio. ¿Por qué? Porque creen que van a ser burlados, creen que van a ser rechazados, tienen vergüenza de predicar el evangelio. Ay, no me van a escuchar. Ay, no, pero es que no tengo palabras. No, es que, y no esto, y no lo otro, y las excusas. Pero aquí el apóstol Pablo está dejando una enseñanza. Había una razón importante. Él quería llevar el evangelio. Esa era la razón.
Y es por ello que dice aquí en el versículo 16, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Una tremenda exclamación. La pregunta sería, ¿te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas de las buenas nuevas? Quizás me va a decir, no, yo no me avergüenzo, y la estás predicando, y la estás compartiendo, y la estás entregando, y la estás enseñando. Hoy, con los años que tienes de creyente, ya tienes que tener palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y predicar el Evangelio. A pesar que los romanos decían que era una locura, él no se avergonzaba. Y él tenía 4 razones, hermana querida, y quiero que prestes atención a estas 4 razones por las cuales Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Primera razón, porque es poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para la mente humana es un absurdo, pero para los que creen es poder de Dios para salvación, porque es un poder omnipotente de Dios para salvar a quienes, a pecadores, así como te salvó a ti, como me salvó a mí, que éramos pecadoras y que aún todavía pecamos, pero que es su presencia la que nos va limpiando y nos va santificando y va haciendo de nosotras mujeres de acuerdo a la voluntad de Dios. Es poder de Dios, hermana. ¿Estás usando ese poder? No, me da miedo lo que me digan. Pero si el Evangelio es poder de Dios, ¿por qué no vas a poderlo predicar? ¿Por qué no vas a poder entregar ese poder que está en ti? Yo no sé, hermana. Cada una sabe lo que hace. Pero yo tengo un compromiso con el Señor. Mi compromiso es sembrar la semilla y seguir sembrando la semilla, ya habiendo alcanzado almas para Cristo. Dice allí en el versículo 24 de 1 de Corintios, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y qué significa poder en el griego? Dunamis. ¿Y qué es dunamis? Dinamita. Ese es el Evangelio. Dinamita, es poder, es el poder explosivo de Dios. Y este poder, este Evangelio que tiene poder, que es dinamita, no es para destruir, sino todo lo contrario, es un poder para construir, un poder para salvar, un poder para transformar, un poder para reconstruir vidas humanas despedazadas. ¿Cómo llegaste a Cristo? Sabes que no nos debemos de olvidar cómo llegamos a Cristo, cómo llegaste a Cristo. ¿Cuántas vendas tenías en tus ojos? ¿Cuánto caparazón, cuánta mochila de suciedad había adentro? Yo vine con una tremenda mochila de mugre, hermanas. Yo lo reconozco, no me voy a olvidar de dónde me sacó el Señor, jamás. Mi vida estaba despedazada en cuadritos hasta que llegó el Evangelio, poder de Dios, y me reconstruyó y me hizo a mí una hija de Dios y lavó mi mente y lavó mi corazón, un corazón que estaba destrozado por el pecado, y es por ello que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Ya te tomaste ese tiempo de sentarte con la Biblia y enseñarle a tu vecina, a tu amiga, a tu hermana? No me puedes decir que no puedes o que no tienes tiempo. Hoy más que todavía están las redes, que tenemos palabra de Dios por todo lado. No me puedes decir que no lo estás haciendo. Por más que los psicólogos hoy se levanten, tengan sus terapias psicológicas. El apóstol Pablo experimentó ese poder de Dios de salvación, de haber sido un perseguidor de la iglesia, para ser luego un apóstol, hermana. Luego fue transformado por un hombre de Dios. Y es desde ese momento que se volvió un apasionado por Jesús. ¿Cristo es tu pasión? ¿Estás apasionada por Cristo?
Desde que te levantas, desde que abres tus ojos, tienes esa pasión por hablar con Él, por entregarle tu corazón, por decirle, mira Señor, hoy quiero ser mejor que ayer, hoy quiero que cambies este corazón de piedra que tengo, que todo el tiempo me lleva a fallarte. Hoy me levanto, Señor, porque quiero ser ese utensilio en tus manos. Y quiero honrarte, obedeciéndote. ¿Tienes esa pasión por Cristo? El Evangelio es ese bisturí que Dios usa para operar en la mente y en los corazones de los hombres. Lo hizo en ti, lo hizo en mí. Porque tu vida ha sido transformada. Tú ya no eres la misma que eras antes. Muchas veces hemos hablado eso. Ya tu vida ha dado un cambio. El bisturí de Dios, el Evangelio, es el que abre los ojos para entender las cosas del Señor. Es el que quite esa venda, el que corre ese velo para poder mirar la hermosura de Cristo, para poder mirar su gloria. Ese es el bisturí de Dios. Por ello lo usa. Él usa el Evangelio como ese bisturí y hace la operación en corazones de piedras para que sean corazones de carne, sensibles a su voz. Cuando la palabra es predicada, hay un alma, un corazón que puede recibir la palabra y puede ser transformado, hermana. Por eso que tienes que predicar el Evangelio. Dice aquí la palabra de Dios, por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, los judíos pedían una señal, queremos ver algo para creer en Cristo. Los griegos decían, queremos ver nosotros, enséñanos más, danos más inteligencia para entender esto del Evangelio. Hermanas, el Evangelio no es misticismo. El Evangelio no es emocionalismo. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Al que cree. Y dice Pablo en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, decía Pablo. Para los judíos, ciertamente tropezadero, porque no creyeron en Cristo. Por eso se tropezaron. Y dice, y para los gentiles, locura, para los que no creen en Cristo Jesús. Para los que no son judíos, pero no creen en Cristo, para los gentiles es locura. Mas para los llamados, versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. ¿Qué es salvación? ¿Qué significa? Significa libertad. Significa que he sido rescatada a tiempo porque estaba en peligro. He sido salvada, he sido libertada. He sido rescatada de una ruina que me esperaba, de una condenación, de una destrucción. ¿De qué nos quiere salvar el Señor? ¿Qué dice el versículo 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿de qué hemos sido salvas? De la ira de Dios. De la ira de Dios. Lamentablemente hoy se predica un evangelio diluido. Ven a Cristo y te va a ir bien todo, vas a ser prosperada. El ser humano se pasa la vida evadiendo las verdades del Señor. No quiere aceptar que Dios existe, no quiere aceptar las verdades de Dios. Hoy en el siglo XXI, si tú le hablas a alguien de la ira de Dios, te tildan como una fanática. Ahí está, esa es la palabra. No, esta es una fanática. Hoy, en este 2023,
Les parece extraño la ira de Dios. Hoy la gente cree que no hay ira de Dios. Tú hablas con la gente y te vas a dar cuenta. No esperan, ni siquiera esperan la ira de Dios, porque no tienen temor de Dios. Creen que Dios es amor. No sé si tú lo has escuchado. Ay, es que Dios es amor. No. Si Dios es amor, ¿cómo va a mandar a un infierno a sus hijos? Mentira del diablo, lamentablemente. El mundo está engañado y muchos creyentes están engañados. Por eso siguen viviendo en su pecado. Porque creen que la ira de Dios no se va a manifestar. Saben que la gente cuando se enoja y cuando tiene ira, ¿sí? A veces comete locuras, ¿no? Porque cuando estás enojado o enojada, pues puedes cometer una locura, una barbaridad, te peleas con alguien. Pero acá, la ira de Dios de la cual habla el apóstol Pablo es una justa ira e indignación de Dios. ¿Y por causa de qué? Por causa del pecado. Y Dios tiene la obligación de darle al pecado el castigo que se merece. El castigo que se merece. Dios es perfectamente santo y justo. Y yo te pregunto, de repente no me vas a poder responder, porque ya estamos con el tiempo contado y ya se nos termina la reunión. Pero tú me vas a decir honestamente, ¿no te sientes indignada por tantas cosas que están pasando? Ayer me contaba mi hija, mamá, mira, un hombre salía en su auto llevando a sus niñitos a la escuela. Vino un grupo de gente de mal vivir. Y así, sin asco. Porque el hombre quizás no quiso bajar del auto, ¡pam!, un tiro en la cabeza. Lo mataron al hombre. Los niños se quedaron choqueados que iban atrás con el padre. El padre los iba a llevar a la escuela. 6:30 de la mañana, casi 7. ¿No te da indignación eso? ¿No te da indignación cuando ves en la noticia que ya hoy un paquete de azúcar te sale 700, 800 pesos? ¿No te da indignación que te suban el alquiler a miles de miles? Porque yo no creo que no te dé indignación todos esos actos, ¿no? Y hay tantos para hablar, ¿no? Nos quedaríamos toda la noche para hablar de tantas cosas terribles que están pasando alrededor. Que Dios es amor, pero también compatible con la ira. Es amor, pero es ira. Bueno, imagínate, multiplica esa indignación, multiplícala y multiplícalo hasta el infinito. Bueno, esa es la ira de Dios que Él tiene por sus criaturas. Porque Él, cuando creó a sus criaturas, las creó para que le den gloria a Él. Las creó para que le den gloria, honra, para tener una comunión con sus criaturas, con todos los seres humanos. Pero ¿qué hizo el ser humano? Le robó a Dios su gloria. Por eso que el ser humano quiere fama, por eso que el ser humano quiere poder, él quiere ser el centro de la atención de todos, él quiere ocupar ese lugar de Dios, porque así se ha vuelto el corazón del hombre. Y aún el corazón de nosotros los creyentes también, que también demostramos eso ante los demás. No mostramos realmente el amor que Cristo mostró en esa cruz, lamentablemente. Por ello que la gente no nos cree. Por ello que la gente, cuando tú le dices soy cristiana, te miran porque no ven ese amor de Cristo en nosotros los creyentes. Ustedes imagínense, ¿no? Si Dios no hace nada y solamente es amor, quiere decir que Él está conforme con que el niño sea violado, la niña sea violada, el esposo golpea a la esposa maltrate al esposo, la gente haga daño, mate, robe. Entonces tendríamos un Dios corrupto.
Y hermanas queridas, nuestro Dios no es un Dios corrupto, nuestro Dios es un Dios santo. Por eso que como es un Dios santo, Él se llena de ira contra todos aquellos que se rebelan en contra de Él. Y es por ello que se necesita el Evangelio. Y es por ello que se necesita las buenas noticias. El Evangelio no es para que, porque está solo, necesita la palabra de Dios. Sí, mira, está pasando por esta prueba. Sí, necesita la palabra de Dios. Se siente vacío. Hermana querida, todos necesitamos el Evangelio. Todos. Para no recibir la ira de Dios. Si ustedes van a Romanos capítulo 3, ahí cerquita, ¿qué dice en el versículo? Dice versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si no hay justo ni uno. Por eso que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el único mensaje, la única solución provista por Dios para resolver el problema del hombre. Hermanas queridas, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y hay una segunda razón. ¿Por qué no nos tenemos que avergonzar del Evangelio? Como que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por la fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Por ello a ti te digo, hermana, si tienes a Cristo, te digo lo que dice Hebreos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No descuides tu salvación. Cuídala con temor y temblor. Y a ti, querida amigo y amiga que me ves a través de este video, ¿ya tienes a Cristo en tu vida? ¿Aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador? Hoy tienes la oportunidad. No desprecies este regalo que es Cristo. No desprecies a ese Cristo que entregó su vida por ti, por tus pecados. No hay otra salvación. Dice que no hay otro medio. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy es tu tiempo. Hoy tienes que aceptarlo. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es para todo aquel que cree. Si estás allí, pon una mano en tu corazón y dile con toda sinceridad, dile: Padre nuestro, te pido perdón por todo este tiempo que he caminado sin conocerte. Pero al recibir este mensaje y al entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación, hoy me humillo delante de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados. Y te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Y te ruego, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida con el nombre que a ti te plazca. Gracias, Señor, porque creo que si me he arrepentido de corazón, tú has perdonado mis pecados. Y en este mismo momento, la sangre preciosa de Cristo me lava de la cabeza a la planta de los pies. Gracias, Señor, porque hoy tú eres mi Salvador. Y anhelo caminar contigo de ahora en más. Amén. Querida, si has hecho esta oración con un corazón sincero, cree que el Señor está en tu vida. Él ha escuchado tu oración. Él ha visto tu corazón humilde, contrito, humillado. Y Él sabe y Él quiere ayudarte en este camino de la fe. Estaremos orando.
Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Río en el desierto, oasis quiero ser, antorcha siempre ardiendo en la oscuridad. Y como el profeta, promesas compartir a un mundo herido, sediento de amor y echar sobre la tierra